Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. En esta ocasión estamos de aniversario y es el 50º Café Forestal, ya 50, parece que fue ayer cuando empezamos, y corresponde al 10º de este año 2022. El de hoy lleva por título Ordenación de los recursos micológicos del monte, aspectos normativos, técnicos y experiencias prácticas. Como ya sabéis, en este tipo de encuentros, pues lo que intentamos es tocar los diferentes aspectos que giran alrededor de nuestra profesión, y por eso también es muy importante que nos transmitáis vuestras sugerencias, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente a los ponentes de hoy, que os voy a presentar de forma muy breve porque, como veréis, tenemos alguna novedad. La primera de ellas es Virginia Espinosa Ruiz, que ya estuvo con nosotros no hace demasiado hablando de plantaciones truferas. Ella es ingeniera técnico forestal, ha trabajado como autónoma con el uso y aprovechamiento micológico en varios proyectos dentro del ámbito micológico de la Comunidad Valenciana, y nos va a contar hoy pues su experiencia en este aspecto. También contamos con la presencia de Juan Manuel Batiste Marzal, que es nuestro decano territorial de la Comunidad Valenciana. Es ingeniero técnico forestal, es consultor autónomo y también ha realizado numerosos planes de ordenación micológica y trabajos relacionados con estudios dentro de este ámbito, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. Y hoy, producto del café de la semana pasada, que habló sobre la gestión forestal en Soria, pues han surgido sinergias y contamos con José Antonio Lucas, que es jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria, que tras hablar con él, pues tenían una experiencia digna de contar hoy en este café, y se mostró voluntario a ello, y desde aquí nuestro agradecimiento por el esfuerzo de estar otra vez con nosotros. En este café lo que pretendemos es dar a conocer los antecedentes sociales y ecológicos relacionados con la regulación del uso y aprovechamiento micológico del monte, así como el marco normativo que lo regula y los aspectos técnicos a considerar para la ordenación. Os recuerdo que la jornada va a ser grabada y también os recuerdo cómo podéis interactuar. Podéis trasladar todas vuestras preguntas o reflexiones en ese botón que tenéis ahí de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier cosa que vaya dirigida a los ponentes, ahí en ese botón. El botón de chat únicamente para cosas con la organización, nada más. Todo lo demás tiene que ir en ese lugar. También tendréis la oportunidad de levantar la mano y participar de viva voz al final de las charlas. Y ahora, como siempre, vamos a lanzar la encuesta para conocer el perfil profesional de los asistentes, y seguidamente os daremos los resultados y pasaremos a las ponencias de hoy. Vamos con la encuesta. Bueno, y vamos a ello. Pues bien, tenemos un amplio porcentaje, un 30% de personas que pertenecen a la administración pública. A la empresa privada, pues casi también otro 30%, un 27%, no llega. Desempleados un 20%, un 13% de estudiantes, y solo tenemos un 3% de personas en la empresa pública. Y dicho esto, os dejo con Juan Manuel Batiste, que va a ser quien comience hoy este café forestal. Juan Manuel, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Me toca empezar un poco contextualizando lo que es la ordenación micológica, lo que es la regulación del uso y aprovechamiento micológico del monte, que sí, digamos, es uno de los campos más desconocidos, pero que curiosamente más experiencias ha recogido desde la década de los 90 hasta la actualidad, que es cuando digamos que la recogida de setas adquiere un auge popular por encima de lo que era el aprovechamiento tradicional por parte de personas aficionadas o de los propios habitantes de las zonas de montaña. Y este auge, esta concentración de personas en el monte pone en alerta a las autoridades ambientales y a la propiedad forestal, entre la que existe entonces ya un consenso sobre la necesidad de regular esta actividad. Entonces yo os voy a dar unas pinceladas porque no es el objeto de este café tampoco, pero sí es importante conocer qué antecedentes sociales y ecológicos
son los que dan pie a esta regulación y a esta ordenación deseable. Vamos a ver. A ver, ¿por qué no pasa? Sí, ahora. Perdón. Vamos a ver. Un aspecto muy recurrente en todas las zonas de interés micológico es que la percepción social que se tiene del monte es que es un espacio sin limitaciones. Obviamente lo que predomina hasta ahora por lo menos ha sido la recogida recreativa de setas. Hay una creencia popular de que el monte es de todos. En cambio, desde el sector forestal, pues esta moda que sitúa eventualmente, episódicamente, gran cantidad de personas, pues se ve con cierto recelo por todos los problemas que, como después veremos, afectan el espacio forestal. Tradicionalmente, pues ha sido un recurso utilizado por personas vinculadas al territorio, que conocían este medio, que mantienen esa actitud de respeto con el entorno, y además la propia propiedad forestal, las personas que habitaban el monte obtenían unas rentas que, si bien no les daban para vivir, eran unas rentas complementarias de su actividad, que en general pues solía ser ganadera, agrícola o forestal, ¿no? Existía, dentro de lo que consideramos el uso micológico tradicional, pues personas aficionadas a buscar setas, que no eran propietarios forestales, pero incluso eran ajenas a este ámbito rural, pero que conocían el entorno, que lo hacían de modo meramente recreativo y que constituían una presión recolectora pues escasa dentro de lo que sería la capacidad de carga asumible por el ecosistema forestal, ¿no? Esto actualmente se ha convertido en moda, pues porque existen programas de televisión que echan a la gente al monte, como quien dice. Cada vez más se demanda el uso recreativo del monte, y esto choca con esta tipología de personas que os apuntaba antes, que son aficionadas realmente a la micología, que no acuden por moda, sino por afición, realmente, que conocen los procesos que se dan en la naturaleza, que aprecian igualmente el recurso micológico como el entorno donde este ser se produce. Aspectos de la situación actual, pues la escasa cultura forestal y micológica que existe en la sociedad. Vamos a ver, las personas, como os he dicho, el que sea aficionado conoce el medio, no hay problema, pero existe una cantidad grande de personas poco vinculadas al ámbito forestal que desconocen, digamos, el cuidado que hay que tener con las actividades humanas que se desarrollan en el monte, así como los procesos naturales que se producen en el monte. Otro aspecto de la situación actual es que, bueno, pues es muy fácil acceder al monte, cada vez hay más pistas forestales, se accede de carreteras cada vez mejor, el parque de vehículos todoterreno, pues que nos facilitan el acceso al monte es cada vez mayor, todos tenemos ya GPS, aplicaciones de cartografía en el móvil, y cada vez el acceso al monte es más fácil, digamos. Existe también en los espacios no ordenados, se está generando una problemática ambiental por la concurrencia episódica, significa eventual, cuando hay setas, excesiva. Esto, sin duda, toda concentración de personas en exceso en el monte, pues obviamente tiene unos impactos negativos sobre la fauna silvestre, la flora, los pisoteos indiscriminados, etc. Esa distribución agregada porque se concentran muchas personas en un mismo sitio, que supera sin duda la capacidad de carga de ese medio, se pierde la naturalidad del paisaje, en fin. Existe el riesgo de agotar este recurso micológico justamente por producirse un colapso biológico si se explota en exceso o se recolecta de un modo que no es correcto.
Existe el riesgo también de pérdida de diversidad fúngica porque la mayor parte de estos recolectores se centran en una especie en concreto y dejan y entonces se acaba ejerciendo una presión excesiva sobre determinadas especies. Otras características del uso micológico no ordenado pues es un escenario de conflicto social que se genera. Existen interacciones negativas entre los buscadores de setas, la propiedad forestal. ¿Por qué? Porque se le evade un recurso económico, sin duda complementario, no van a vivir de esto, pero se les escapa. Existen por parte de estas personas que, como os digo, desconocen el medio, pues unas actitudes inadecuadas, se producen daños a la propiedad, no saben que hay que cerrar las puertas de las vallas cuando se pasa porque se me escapa el ganado, o no hay que ir con perros sueltos cuando hay rebaños, etc. Hay una serie de actitudes inadecuadas en el monte que afectan sin duda a la propiedad forestal. Cazadores, conflicto con los cazadores. Las personas que buscan setas no andan por una senda, sino que nos dispersamos en todo el monte. Coincide además el inicio de la temporada clásica de caza con la época de mayor concurrencia de personas en el monte, y esto es un problema y un peligro objetivo realmente. Y interacciones negativas también con otros usuarios del bosque, gente que simplemente acuden al monte pues en busca de paisaje, tranquilidad, senderistas, etc., que se encuentran pues con que no encuentran esto cuando la época de setas, ¿no? Balance pues, de la situación actual. Existe una problemática ambiental, como os he comentado, hay un conflicto social, el recurso repercute poco en el lugar donde se produce, hay una evasión, como os decía, de ese valor añadido, ese valor complementario realmente económico para la propiedad forestal. Y a favor, pues, ¿qué tenemos? Pues que el sector terciario de montaña, durante la campaña de setas, pues oye, pues realmente se beneficia y es algo importante y muy a tener en cuenta, ¿eh? Realmente es uno de los beneficios que tiene esta ordenación y que justifica la ordenación micológica. Otro aspecto importantísimo son los antecedentes ecológicos. Vamos a ver la función ecológica de los hongos vinculados a su estrategia vital por saprofitismo, simbiosis, parasitismo, las interacciones hongo-fauna, determinan que sea algo a tener en cuenta. Hongos saprófitos que viven sobre materia orgánica, pues son fundamentales para mantener la calidad del suelo, su textura y estructura, y entre los hongos saprófitos existe sobre prados y pastizales los conocidos champiñones silvestres, los perrechicos, las enderuelas, parasoles, seta de cardo. Estas setas son realmente importantísimas ecológicamente. Los hongos simbióticos, los que mantienen una relación mutualista, generalmente a través de hongos raíces, pues esa interrelación entre las plantas y los hongos, pues es una función ecológica de primer orden, y justamente entre estos hongos simbióticos pues, están los níscalos, que tal vez sea la seta más demandada, los boletus, las trompetillas amarillas o camafraos, como decimos por aquí, el pebrazo, son setas que son hongos simbióticos que además están relacionados a nivel de gestión, esto es muy importante, está relacionado con la edad del arbolado, del ecosistema árbol donde se desarrollan. Generalmente no se desarrollan en el Monte Bravo, van a desarrollarse mayormente a partir de un lactizal o de un bosque ya desarrollado. Hongos parásitos, aquí encontramos muy pocas especies,
no tienen gran importancia recolectora, la Armillaria media básicamente cuando es joven, y un caso curioso es el del Cordyceps militaris, que es un hongo que se está ya utilizando como vigorizante natural, pero sobre todo que en el control biológico de plagas contra la Processionaria, por ejemplo, ¿no? Interacciones entre hongos y fauna, pues los animales de monte, los grandes mamíferos, comen setas. Incluso en época de setas, hasta un 43% de su dieta pues, se basa en los hongos, ¿no? Por otra parte, ellos son parte fundamental para esparcir, para expandir estas esporas, ¿no? Una relación importante es la de los dípteros, que nos fastidian las setas, pero que las setas, esta interacción, hacen respuesta a las larvas que encontramos dentro de las setas. Pues bueno, esto nos fastidia, pero esto es una función ecológica que hay que respetar también. Como consecuencia y en resumen, la protección, para mí esto es la definición más importante de la importancia ecológica de los hongos. La protección de esta función ecológica justifica ya de por sí, sin necesidad de tener que recurrir a esta problemática social o económica, esta función ecológica, la preservación de esta función ecológica justifica las medidas de regulación y de ordenación. O sea que hemos pasado muy por encima, esto da de sí para un seminario solamente, pero sí que lo quería simplemente apuntar. En cuanto a la normativa, vamos a entrar muy rápidamente porque básicamente lo que vamos es a contextualizar los hongos en tanto a su propiedad y qué naturaleza tienen. Según el Código Civil, ahí se podría encajar como bien inmueble a partir de la definición, de una de las definiciones que nos da, que son árboles y plantas, los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a la tierra o formaran parte integrante. Se puede considerar un bien inmueble. Pero lo fundamental es que se consideran frutos naturales. No frutos ya no solamente concepto botánico, sino lo que es, como dice el artículo 355, son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra. Por tanto, las setas son frutos naturales que pertenecen por accesión al propietario del bien que lo ha producido. Es decir, en este caso, no os creáis nunca cuando os digan que las setas no tienen dueño. Sí tienen dueño. Pertenecen al propietario de la tierra que lo produce. Y si hay alguna duda, pues ya la ley de montes la despeja. Ya incluye en su artículo 6 los hongos como un aprovechamiento forestal propio del monte, y en su artículo 36.1 deja bien claro que el titular del monte es el propietario de estos recursos forestales, ¿vale? Os he apuntado aquí algo del derecho romano porque hay gente que justifica en base al famoso derecho de rebusco el ir a coger setas, pero esto es difícilmente aplicable en una producción que no es única a lo largo de una temporada, sino que tiene varias, y cómo nos enteramos de si el dueño ha terminado o no. Es decir, que esto no os creáis nunca lo del derecho romano, del derecho de rebusco, porque no es aplicable realmente en este caso. Aquí os presento una normativa que es importantísima porque desde 2009 que apareció este Real Decreto que establece las condiciones sanitarias para la comercialización de setas de uso alimentario, pone, digamos, freno o coto, por lo menos, a esta venta indiscriminada de setas que se hacía en las plazas de los pueblos con toda la buena fe del mundo, pero que no ofrecía ningún tipo de garantía sanitaria y que, como todos sabéis, pues ha causado más de un problema. Yo lo dejo aquí ahora. Si os parece, como he ido muy rápido, esta presentación la vamos a repartir entre los inscritos, y ahora doy paso a José Antonio Lucas, que nos explicará un poco su experiencia y nos
profundizará un poco más con una breve exposición sobre este Real Decreto también. José Antonio, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a Juan Manuel y a Virginia por usurpar 10 minutos de vuestro tiempo. Voy a procurar ser breve y luego me incorporaré al final de la ponencia porque tengo a las 5 otro seminario y me incorporaré al final a las 6 menos cuarto, ¿vale? Bueno, mi intervención ha surgido porque la semana pasada tuvimos un café forestal relacionado con la gestión forestal y uno de los en Soria, en la provincia de Soria, del que soy responsable, y bueno, surgió el tema de las setas, yo lo comenté levemente y bueno, pues como iba a ser hoy el mono específico de este tema, pues bueno, he hablado con Juan Manuel y bueno, pues hemos visto el interés de poderos contaros qué es lo que hemos hecho en Soria, ¿no? Bueno, primero incidir en lo que ha comentado Juan Manuel. Las dos cosas que nos han preocupado siempre en la provincia de Soria, primero ha sido la sostenibilidad del recurso. Para eso tenemos una red de parcelas permanentes desde el año 95 en la provincia de Soria, que son las más antiguas de España y las segundas de Europa después de unas suizas. Y en base a ello, bueno, pues calculamos las producciones de lo que son los montes en los distintos ecosistemas forestales. Esa labor la hacemos a través de CSFOR, que es una herramienta para nosotros, para la administración forestal, y bueno, se apoya en todos los datos de las investigaciones de parcelas forestales que tenemos en la provincia, tanto lo que son parcelas en sí como transectos en distintos ecosistemas, y bueno, al final tenemos una herramienta que se va a actualizar ahora mismo, que es Micodata, en base a la cual pues podemos calcular la productividad aproximada en función de las características del ecosistema, de la meteorología, etcétera. Y bueno, después de esa sostenibilidad, comentaros un poco la segunda parte que nos preocupaba, y era bueno, pues que empezábamos a tener gente extranjera, no voy a decir localidades, pero bueno, básicamente son de 1 o 2 países del este, que empezaban a venir a recolectar setas con carácter masivo a la provincia de Soria. Y bueno, allá por el año 98 empezamos a tener una primera experiencia en la zona de Adema de Almazán. Yo entonces estaba de ingeniero de esa sección. Solicitamos un proyecto LIFE y bueno, hicimos una primera experiencia de regulación micológica sobre la recolección, ¿vale? Luego os contaré cómo estamos regulando la comercialización. Esa experiencia acabó en 16-17 ayuntamientos en las que la administración forestal elaborábamos el pliego de condiciones y enajenábamos el aprovechamiento, y bueno, que en realidad lo vendían los propietarios, los ayuntamientos que eran los propietarios de esos montes de utilidad pública, a una tasación simbólica. No recuerdo ahora exactamente cuál es, pero bueno, es muy simbólica y parecida a la actual, que es en torno a 10 céntimos por hectárea. Bueno, en base a eso adjudicamos esos aprovechamientos forestales a una entidad que hacía de puente y que era la que regulaba el sistema de permisos, que en su día era ADEMA. Esa entidad fue cambiando con el tiempo, luego fue una asociación, luego fue CSFOR, y bueno, la perspectiva ha cambiado totalmente ahora desde el año 2017 con lo que es la publicación de nuestro decreto 31/2017, por el que se regula el recurso micológico en Castilla y León. Entonces, bueno, con este decreto se ha creado ya la posibilidad de estructurar las zonas de recogida en 3 tipologías fundamentalmente: aprovechamiento regulado, que son cotos y parques micológicos, en los cuales tenemos 183.000 hectáreas prácticamente reguladas. De ellas 122.000 son de un solo parque micológico con cerca de 80 ayuntamientos. Luego un coto muy grande, que es el de los Montes de la Junta, que se van a refundir ahora en ese mismo parque micológico con un total de 152.000 hectáreas. Tenemos otro coto micológico, que es en la zona de Pinares de Irbión, con unas 25.000 hectáreas y 6 ayuntamientos, y con una forma de regularlo muy similar. ¿Y cuál es? Bueno, desde aquellos orígenes que os hablo, desde finales de los 90, primeros de los 2000, hicimos estudios. Yo tengo varias ponencias hechas al respecto de cómo se estaba haciendo la regulación micológica en España, y vimos que no tenía sentido y no tenía perdurabilidad en el tiempo el enajenar pues un monte, por ejemplo, a explotación de recolección micológica y que se lo quedase una entidad, una empresa o quien fuese. Eso se ha hecho en algunos sitios de España y no ha tenido continuidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque las setas es un producto muy regular tanto en el espacio como en el tiempo. De hecho, lo hemos comprobado con las parcelas de investigación que os he citado antes, en las que bueno, la media suele ser pues un año bueno, un año regular y 2 malos cada 4 años. Eso es un poco la media. Entonces, con esas previsiones y además que varían en los distintos ecosistemas y
incluso dentro de la misma especie puede variar dentro de repoblaciones jóvenes o masas adultas, es imposible que alguien pueda tener una previsión de lo que va a recolectar en un monte, donde además, si se ha quedado el aprovechamiento, tiene que recolectar esas setas. Eso es costosísimo. Esto es inviable económicamente, salvo un caso especial que luego nos va a hablar Virginia, que son las trufas, ¿no? Las trufas sí que tenemos 5 o 6 montes de utilidad pública, incluso uno de ellos, como conté la semana pasada, hicimos nosotros una repoblación de 10 hectáreas de encina micorrizada, y eso tiene interés a los recolectores de trufas y bueno, es un caso, digamos, diferenciado que tiene además una normativa específica, pero en la generalidad de los casos es muy difícil enajenar para intentar obtener un beneficio exclusivamente económico de las setas en los montes. Entonces, bueno, nuestra vocación y orientación con los ayuntamientos desde el principio, desde la zona de ADEMA, fue el orientar el recurso a una finalidad turística, que viniese el turista a visitar esos montes, a recolectar, que pagase por ese permiso y bueno, pudiese pernoctar, comer en el restaurante del pueblo, etcétera. Y bueno, conseguir con los proyectos que he comentado, que hemos tenido algún proyecto LIFE, otros proyectos con financiación de la propia Junta de Castilla y León, se ha intentado, bueno, pues lo que hemos conseguido ahora, que tengamos empresas que este recurso se quede aquí su transformación. Tenemos ahora mismo 4 empresas que están trabajando productos de calidad con distintas medidas que se establecieron en los proyectos y bueno, que han dado origen a, bueno, en parte a esta cultura micológica que, bueno, os puedo decir que Soria no éramos así yo en los años 60, 70, Soria era micófoba, ¿no? La gente odiaba las setas. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo y no me da vergüenza decirlo. Yo iba con mi abuelo por el monte y pegábamos patadas a los boletus. Entonces los boletus no tenían ningún sentido de recolección y la gente se los comía en la zona de Pinares. Yo soy de Navaleno, de un pueblo de la zona de Pinares. Cuando empezaron a venir a recogerlo vascos y catalanes sobre todo, bueno, pues empezó esa cultura con las asociaciones micológicas. Hoy tenemos varias en la provincia muy potentes, como la de Navaleno, como la de Quintana Redonda, varias más. Y bueno, se empezó a extender esta cultura micológica. Y bueno, centrándome un poco en lo que os contaba, al final, bueno, lo que vimos es que había que centrarse en eso, en ver cómo este recurso se podía quedar aquí en la provincia, que no se transformase fuera. Creo que lo hemos conseguido. Tenemos ahora empresas que están trayendo setas de países del este, de Sudáfrica, trayendo boletus en la época en los que aquí no hay boletus. Y tenemos esas empresas trabajando con el valor añadido en Soria. Y luego la segunda finalidad, bueno, creo que la estamos consiguiendo. Nos hemos apuntalado, yo creo que de forma pionera a nivel nacional. Hemos sido el ejemplo un poco de otras autonomías. Y bueno, ¿cómo basamos ahora esta regulación? Bueno, pues voy a intentarlo resumir en 2 minutillos. Lo que hacemos es la Administración Forestal, dentro de esos cotos o parques micológicos, sigue elaborando los aprovechamientos forestales en los montes de utilidad pública, en esas 182.000, 183.000 hectáreas. Enviamos el expediente al ayuntamiento con unas condiciones, un pliego de condiciones técnicas, basado fundamentalmente en el decreto que os he comentado, como zonas reguladas. Y bueno, en los ayuntamientos que entran en esos cotos, en ese parque micológico, lo que hacen es, se han constituido en algunos casos en asociaciones, como el caso que os comentaba, la Asociación Montes de Soria, que son 80 ayuntamientos, y ellos mismos, dentro del margen de ese aprovechamiento, se reservan ese aprovechamiento como titulares micológicos, y lo que hacen es establecer un sistema de permisos, que básicamente ha variado muy poco el precio. Suelen ser 3 euros el precio de temporada recreativo, que son menos de 5 kilos, 10 euros el de temporada para los locales, estos 2 primeros son locales de temporada, y luego ya los comerciales ya pues suben hasta 50 en función de si son provinciales o foráneos, a más dinero. Y bueno, ¿cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema ha sido controlar primero la recolección y segundo la comercialización. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, voy a ver si os puedo compartir la pantalla y os voy enseñando algunos de los ficheros que pensaba enseñaros. Por un lado, hemos hecho un protocolo con la Fiscalía de Medio Ambiente, bueno, de Soria, con la Audiencia Provincial. Hemos elaborado un protocolo que os enseño. Bueno, ahí veis un poco lo que os decía José Manuel. Nosotros en Soria ya hemos tenido sentencias en las que las setas no son frutus fundi, perdón, son frutus fundi, no es res nullius.
las setas son del propietario del terreno, como así ha venido ratificado luego por la Ley de Montes en el 2003. Y en base a ello, bueno, pues hasta aquellos tiempos las setas era considerado como un hurto por el Código Civil. El titular que no estuviese en un sistema de regulación tenía que ir al juzgado para reclamarlo vía Código Civil. Bueno, lo que hemos conseguido ahora es que esas setas en las zonas reguladas pues tengan ese propietario, que son los ayuntamientos propietarios en general, de los montes de utilidad pública, de los montes que gestionamos. Y bueno, en base a ello, pues hemos establecido unas pautas de funcionamiento con la Fiscalía de Soria, que consiste en, bueno, cuando hay un hurto por valor de más de 400 euros comprobados, que ahora mismo, según la modificación que hubo del Código Penal, ya no hay delito y falta, hay delito menor y delito mayor. Cuando se trata de delito menor y pasa de los 400 euros y tenemos un vehículo que sobrepasa esa cantidad de setas recogidas, lo tratamos a través de la Guardia Civil, se le puede decomisar ese vehículo y se trata vía penal. Esto hemos funcionado así con varios protocolos y reuniones con la Fiscalía hasta el año 2017. En el año 2017, como veis ahí con nuestro decreto 31, ya se establece la posibilidad de que se puedan decomisar vehículos en esos aprovechamientos ilegales, ya no solo las propias setas en sí, sino también los vehículos. Y bueno, como consecuencia de eso, pues hemos conseguido en estos 3 últimos años, os voy a pasar datos que veis ahí. Esto es del año 2019, en el que se han decomisado 21 vehículos y bueno, en un total en el 2019, 8.900 kilos de setas, que además es un ingreso para el recolector, para el titular de los terrenos cinegéticos, porque es lo que hacemos cuando tiene una trazabilidad conocida de dónde se ha recogido. Eso se ofrece a los compradores de setas del entorno próximo de esa zona y se introduce con factura legal en el mercado, dándole trazabilidad correcta, y eso es un ingreso para el titular del coto del que provienen esas setas. Bueno, esto fue en el año 2019. En el año 20 decomisamos 17 coches, un total de 6.907.000 kilos. Ya bajó un poquito, como veis. Ya la gente empezaba a ver que esto era efectivo y empezar a tener un efecto disuasorio, ¿no? Y bueno, finalmente este es el año de la pandemia. Fijaros, en el año 20, a pesar de la poca actividad que había, decomisamos 17 vehículos. El ilegal siempre va a ir donde hay producción, da igual lo que haya. Si haya pandemia, si está regulado, si no está regulado, y si no establecemos normas entre todos para defendernos, van a venir. Y luego finalmente en el año 21, que es el pasado, pues bueno, ya bajamos, ya se decomisaron 7 vehículos y un total de 777 kilos. Esto no quiere decir que no ha habido ilegales. No ha sido un año de los mejores en producción, pero sí que hemos notado el efecto disuasorio, ¿no? Hemos tenido esos 20 vehículos, esos 17 de otro año en nuestras oficinas, y hasta que no pagaban los expedientes sancionadores, los daños y perjuicios, no se devolvía ese vehículo. Incluso tenemos incluido dentro de los daños y perjuicios el gasto de invitarle, bueno, si él no quiere traer voluntariamente la furgoneta a un local del servicio que tenemos, lo traemos con grúa y entra dentro de los gastos del expediente que luego se le cobran a posteriori. Bueno, esto es un poco el procedimiento en cuanto a regulación de la recolección. Y no quiero olvidarme de la regulación de la comercialización. Hemos conseguido que en nuestro decreto se entre también a valorar lo que es la trazabilidad del recurso. Entonces, bueno, cuando no tiene esa trazabilidad adecuada que se exige en el decreto de la propia Junta de Castilla y León, alguien que lleve un camión con setas tiene que demostrar a quién se la ha comprado, tener los permisos de recolección de a quién se lo ha comprado, o sea, se exige esa trazabilidad, y si no cumple con esa trazabilidad o se ha pasado de los kilos para los que está autorizado, que suelen ser, normalmente son 50 kilos en el caso de los comerciales, pues ese vehículo se decomisa, el producto se decomisa en su integridad, incluso aunque solo tuviese licencia, por ejemplo, para
permiso recreativo de 5 kilos y se la haya pillado con 10, no se le devuelven 5 kilos, decomisamos todo. Porque al final, pues bueno, la gente lo hace, si te pillan bien, si no te pillan, pues nada. Entonces, bueno, cuando tenemos esta trazabilidad, como os he comentado, este producto se mete en el mercado, Sanidad nos está apoyando a hacer este registro y la Guardia Civil a hacerlo en las propias tiendas de compraventa. Y bueno, hacemos eso, revalorizamos este producto ilegalmente obtenido a beneficio de los titulares de los cotos. Si no podemos asegurar esa trazabilidad, lo que hacemos es destruir el producto. Nos pasan a una furgoneta que no tienen permisos de recolección y no puedes averiguar el lugar de origen donde los ha recolectado. En ese caso, las setas se destruyen, las tiramos en el monte, las pisamos y entran pues un poco como abono más de algunas zonas de pinares, sobre todo si son Lactarius o Boletus, que son especies en donde puede haber una esporación, pues las tiramos en los montes. Bueno, he ido un poco deprisa, simplemente contaros que bueno, independientemente de esta regulación en zonas reguladas, está permitido en Castilla y León lo que es la recolección episódica. Hay zonas que no han decidido crearse cotos o parques micológicos y se pueden recoger hasta 3 kilos como recolección episódica, pero además no se puede comercializar. Esto lo tenemos regulado así en nuestro decreto de Castilla y León. Y bueno, digamos que es para recolección de especies en plan menor y sin buscar un aprovechamiento económico, un enriquecimiento del recolector. Bueno, yo, permitidme, me voy a disculpar, tengo que abandonaros un rato y procuraré conectarme sobre las 6 menos cuarto y estoy abierto a cualquier pregunta para el que queráis y dejaré luego también mi teléfono y mi correo electrónico. Nada, pues os dejo y seguro que va a merecer la pena. Virginia, te cedo la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Realmente daba de sí esto para más de un café forestal, para un seminario, vuestra experiencia que es amplísima. Sin más dilación, damos paso a Virginia Espinosa, que va a entrar un poco en materia a contar digamos, los aspectos fundamentales que debe contener el instrumento técnico de gestión micológica, que si bien no existe o existe parcialmente un modelo oficial, digamos, de este tipo de instrumento, pues los forestales somos así muy creativos y nos apañamos para salir de cualquiera. Luego, cuando termine Virginia, retomaremos un poco de las normativas autonómicas, ejemplificando un poco en casos concretos, en experiencias que hemos tenido de regulación micológica, y vamos a ver cómo realmente se aplica estos instrumentos técnicos de gestión. Virginia, cuando quieras. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y nada, pues como os comentaba Juan Manuel, voy a intentar daros, pues eso, las pinceladas, ¿no?, de cómo nosotros hemos también podido ir salvando esas dificultades a la hora de afrontar un plan de ordenación micológico. Entonces, os voy a compartir pantalla también. Y bueno, nosotros, pues, como lo que para nosotros más importante es en un plan de ordenación de los recursos micológicos es que nos va a permitir este instrumento conocer lo que es la diversidad de las especies fúngicas de interés socioeconómico. Lo que estaba comentando ahora el compañero de todo lo que estaban haciendo allí en Soria, de esos recursos forestales, este recurso micológico que realmente genera un desarrollo local en esa zona, ¿no? Entonces, esa importancia de tener estos planes ordenados y tener este recurso micológico. Una vez identificado todas estas especies fúngicas, pues ya se pueden proponer medidas para su fomento y su conservación. Y sobre todo, pues regular la actividad recolectora, que como decía Juan Manuel al principio de su ponencia, pues cuando nos planteamos el hacer un plan de ordenación de los recursos micológicos es porque existe una problemática de una presión recolectora frente a una producción que siempre es limitada, ¿no?
Entonces, tenemos que existir, o sea, debemos gestionar ese equilibrio, ¿no? Y para eso tenemos el plan de ordenación. Y lo que os comentaba, pienso que es una oportunidad para generar economía local y en zonas que muchas veces nos encontramos en esta España vaciada. Entonces, pienso que es un recurso muy interesante el poder tener estos planes de ordenación y con ellos generar cotos micológicos y esta economía local. Y bueno, lo que os comentaba Juan Manuel, voy a daros unas pinceladas sobre cómo nosotros hemos gestionado estas herramientas de planificación, ¿no? Entonces, por un lado está el marco legal, ¿no? Los límites administrativos, el tema de las titularidades y la situación. Y por otro lado, pues también identificar esas servidumbres, esas afecciones legales que realmente luego vas a necesitar para poder gestionar todo ese recurso. Por otro lado, es vital el identificar todo lo que es el estado natural, puesto que de él va a depender la fructificación de unos hongos frente a otros, ¿no? La geografía del lugar, lo que es el suelo, el tema de los pHs, el tema del relieve y la geología, nos van a limitar la producción y la fructificación de unos hongos frente a otros. El tema de la climatología y, bueno, y por supuesto la meteorología anual que podamos tener nos va también a dar lugar a una serie de hongos que nos pueden dar en la continuidad en el tiempo. Y por supuesto la vegetación. La vegetación, los hábitats son prioritarios a la hora de que nos fructifique un tipo de hongo u otro, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esos análisis previos de estos recursos naturales. Y bueno, aquí ya nos metemos más en el recurso micológico en sí, ¿no? Entonces, nosotros, una vez ya tenemos descrito todos esos parámetros previos, pues hacemos los inventarios para realmente hacer, cuando tenemos ya el trabajo de campo, previamente hemos hecho un trazado de unos itinerarios. ¿Y en qué nos hemos fijado para trazar esos itinerarios en gabinete y luego llevarlo a campo? Bueno, pues nos hemos, básicamente, en lo que en la anterior diapositiva os comentaba sobre el tema de los hábitats, es prioritario, el suelo, exposiciones, pues todo eso nos da lugar a que nosotros, de alguna manera, fraccionemos el territorio, ya sea un municipio o el territorio o varios particulares que se han juntado sus tierras para realmente gestionar ese recurso. Y entonces nosotros fraccionamos, trazamos esos hábitats y de ahí sacamos unos itinerarios. De ahí ya cogemos y vamos a campo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, llevamos unas plantillas en las que nos marcamos las UTMs, nos marcamos ya las especies objeto. Eso sí, únicamente nos centramos cuando hacemos el trabajo de campo únicamente en los hongos que no sean microscópicos, obviamente, y los que sean objeto de aprovechamiento, ¿vale? Y bueno, y lo que hacemos es, en esos trazados, pues bueno, medimos la longitud y luego pues el ancho de banda que luego nos va a marcar para poder calcular lo que son las productividades, ¿vale? Y eso, bueno, eso son el estadio que es muy sencillo, pues un estadio de campo en el que vamos marcando todos estos ítems que os acabo de comentar. Y bueno, una vez ya, pues eso, en campo, una vez estamos pues hacemos los itinerarios, sacamos todo ese trabajo de campo, calculamos ya la productividad. Sí que es cierto que, ¿no?, muchas veces hablando pues también con Juan Manuel, con Batiste, ¿no?, que a lo mejor la productividad tampoco es un factor que influye mucho a la hora de un coto micológico. Pero bueno, ya que estamos haciendo primero una caracterización del lugar, estamos haciendo una caracterización de todos esos hongos, ese recurso micológico que disponemos en nuestro ámbito de estudio, pues no nos cuesta tampoco el calcular más o menos pues
cuánta productividad disponemos en los itinerarios que hemos realizado. Y una vez disponemos de esa productividad, ya lo trasladamos a esos hábitats que recoge nuestro estudio y sacamos esas posibilidades en kilogramos por hectárea que tiene nuestro ámbito de estudio. Factores que influyen, por supuesto, tema de pluviometría, tema de la temperatura y de la humedad, la disponibilidad del agua en el suelo, ¿vale? La orientación, la pendiente, la altitud, lo que os comentaba también del pH y, bueno, y también, como sabéis, por supuesto, de las clases naturales de edad, ¿no? Existen unos hongos que están asociados a unas edades de árbol, ¿no? A una edad joven de, por ejemplo, ¿no? el níscalo, el rebollón, ¿no? Que llamamos nosotros aquí en Valencia, pues está asociado más a pinares jóvenes. En cambio, por ejemplo, un boletus lo tenemos ya asociado a un pinar adulto con unos pHs ácidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos estos factores nos van a influir considerablemente en tanto la productividad cuando vayamos a hacer los trazados como en la posibilidad. Luego también en cuanto a veces pues ha habido años en los que hemos ido a campo y no ha sido el mejor otoño. Y también aquí pues la experiencia, el saber conocer el suelo, conocer los hábitats, nos da también esa experiencia a saber qué posibilidad debe de tener ese monte, ¿vale? Y eso también pues lo trasladamos al instrumento técnico. Entonces, y bueno, Virginia, si no te importa, respecto a la diapositiva anterior, sí. Comentar, o sea, has comentado que la productividad tal vez no sea el factor determinante a la hora de plantear una ordenación y yo creo por las experiencias, ya no las nuestras solamente, sino las de más gente que se han enfrentado a tener que redactar una ordenación, la productividad que es algo que, como comentaba José Antonio antes, fíjate, ellos llevan cuántos años y cuántas parcelas de investigación, ¿no? Claro, nosotros vamos a realizar un plan técnico de ordenación micológica de una finca o de un conjunto de fincas o de un municipio, no podemos estar 2 años, 3 años haciendo inventario. Vamos a tirar bastante de bibliografía, que hay muchísima, y incluso de la propia experiencia en el terreno. Le contaba estos días a Virginia cómo cuando empezábamos con las ordenaciones estas, justamente pues nos íbamos a entrevistar a personas que aún vivían en el monte o que habían vivido en el monte y nos explicaban in situ, pues mira, en la ladera esta todos los años sacábamos tantos banastos de rovellón o de tal seta y en kilos esto, y bueno, y acababas relacionando una cantidad de kilos por superficie, o sea, incluso aunque sea un modo un poco burdo si quiere, pero ellos tenían muy claro, la gente que recolectaba tenía muy claro qué productividad tenían sus montes. Entonces, quiero decir que no es tan importante a lo mejor el realizar un inventario exhaustivo de la productividad, sino identificar las especies, por supuesto, que nos produce ese terreno, y luego pues esa productividad que, como comentaba también antes José Antonio, tiene una irregularidad interanual muy importante. ¿Cómo voy a decir yo? O sea, es una horquilla siempre pues entre 20 y 100 kilos por hectárea. Claro, son orquídeas, son horquillas, quiero decir, muy amplias, ¿no? Realmente esa productividad no es tan importante. Y luego, respecto a la posibilidad, ¿cuánto puedo extraer por hectárea? Pues a lo mejor tampoco es el indicador más determinante la posibilidad, sino qué diámetro, qué dimensiones de seta
mínima tengo que tener para permitir que ese hongo haya realizado su función ecológica de esporular? O sea, ¿cuándo ha esporulado? ¿Cuándo ha diseminado ya? Pues a partir del rovellón, pues a partir de los 3 centímetros de sombrero, los 4, bueno, ahí dependerá, pero que esa posibilidad incluso es también algo que tiene que ser flexible. Sí, muy teórico tiene que y ser algo muy, muy flexible. Nada, simplemente sí. Virginia. Y nada, sí que es cierto, nosotros, por ejemplo, en Comunidad Valenciana sí que disponemos de un banco de datos de la Consellería, el Banco de Datos de Biodiversidad, del que nos apoyamos muchísimo de sacar de ahí la información de hongos, bueno, en cuanto a todo, a fauna, en cuanto a flora, ¿no? Entonces sí que, vamos, igual que entiendo que en otras comunidades también se tiene esos bancos de datos y esa bibliografía que comenta Juan Manuel. Eso sin lugar a dudas. Y bueno, bueno, pues con el tema de la posibilidad, ¿no? También a veces ya es, ya no solamente en cuanto a kilos por hectárea, sino en cuanto a posibilidad nos sale un año muy malo en cuanto a pluviometría, que no nos llueve. Esa experiencia que os comentaba sí que nos da lugar a que podamos trazar ciertas rutas micológicas porque sabemos por la gente, también por la gente del lugar, por la experiencia que disponemos, que van a salir un tipo de hongos y otros y podemos trazar esas rutas micológicas que nos van que vamos a desarrollar también en el instrumento técnico. ¿Vale? Y bueno, continuando con el estado socioeconómico, pues bueno, lo que comentaba al principio Juan Manuel de lo que es el aprovechamiento, la conciliación de intereses entre todos y sobre todo pues el buscar esa conciliación entre, pues, entre la caza, con los hongos, con el pastoreo, con los apícolas. Todo eso tenemos que buscarle pues eso, una conciliación entre todos y bueno. Y entonces, para buscar esa conciliación, pues tenemos que saber con qué aprovechamientos dispone el municipio o el objeto en sí y las infraestructuras viales, infraestructuras que dispone el ámbito de estudio. Y una vez ya tenemos recogido toda esa información, pues ya podemos empezar la fase, digamos, de planificación para poder hacer esa gestión del recurso micológico. Y bueno, una cosa que también ha comentado José Antonio, pues totalmente, el objetivo debe ser un aprovechamiento micológico sostenible, porque el recurso es limitado y porque tiene que estar perdurable en el tiempo para un desarrollo rural, para un desarrollo local de la gente de allí, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo de la zonificación, pues bueno, nosotros pues para evitar a veces, para que se produzcan esos conflictos, ¿no? Sobre todo con los aprovechamientos cinegéticos, pues solemos hacer fraccionamientos del municipio, ¿no? o del ámbito de estudio, ¿no? Y de esa forma pues buscar la mejor forma para que todos puedan convivir. Y por supuesto, la titularidad de un permiso de recolección no va a priorizar frente a otros aprovechamientos y eso es algo que tenemos que tener claro y ya no es que lo tengamos que tener claro nosotros, es que lo tenemos que dejar claro, ya sea a través de información con dípticos, con webs, como sea, pero eso tiene que llegar al recolector. Y bueno, aquí pues nada, lo que son las condiciones y los criterios de recogida, pues bueno, vamos a hacer a través de lo que hemos hecho de los inventarios, vamos a hacer una relación de todas esas especies, objeto de aprovechamiento, por supuesto no pueden estar en la lista del libro rojo de especies protegidas, ¿no? Y bueno, aquí hicimos nosotros con la Consellería, hicimos unos pósters también de setas comestibles de la comunidad y bueno, y en el plan pues también, ¿no? Tendríamos que hacer ese listado de objetos de aprovechamiento y difusión. Y bueno, lo que comentaba Juanma, pues por supuesto en las condiciones y criterios de recogida
muy importante, pues bueno, la definición de los tamaños mínimos del sombrero, ¿no? o al menos un estado de, normalmente se atribuye, pues dependiendo de la especie, les damos mayor o menor tamaño al sombrero, y el estado de madurez. Vamos, siempre tenemos que dejar que la espora vaya diseminando, si no, esa sostenibilidad que estamos buscando la perderíamos, ¿no? Y en cuanto a tipos de permisos y tarifas, bueno, aquí también va a depender un poco del objeto del plan de ordenación en sí. Hay municipios que de alguna manera han quedado tan hartos de que venga el foráneo y arrase con todos los hongos, y la falta a veces de saber estar en ámbitos forestales, pues da lugar a que gente diga, no, nosotros es que ya únicamente queremos un permiso para el local y para un permiso para que se quede únicamente en la familia del local, no queremos que venga gente de fuera, ¿no? O sea, al final llega un momento en que dices, ya no quiero ni generar ese desarrollo local, lo único que quiero es que no vengan y arrasen con mi monte, ¿no? Y hay otro tipo que suele ser el que se da en mayor medida, que es el que realmente quieres gestionar de una forma sostenible y con recolectores foráneos, ¿no? Entonces, pues bueno, se suele hacer unos permisos recreativos y otros permisos que son comerciales. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí os he puesto varios tipos, porque puede ser la tarifa y el permiso puede ser diario o de temporada, y bueno, y luego también tendríamos otro tipo de permisos, que sería el científico, que tiene unas condicionantes diferentes que al recreativo, ¿no? A la hora de cortar a las setas, bueno, pues son diferentes formas de tratarlo, y bueno, en la herramienta pues ya se explica. Y bueno, las normas generales de recolección en sí, ¿no? Pues el tipo de material con el que tenemos, que si la cesta tiene que ser de un material natural, el tamaño de hoja de la navaja para recolectar, si cortar, si se puede arrancar en alguna especie en específica, más cosas, el tema del periodo hábil para que no genere incompatibilidades con algún otro aprovechamiento, como lo que os comentaba antes del aprovechamiento cinegético, y las capacidades de carga. Las capacidades de carga, dependiendo también de la zona donde nos encontremos, se ha visto pues diferentes formas de calcularla. Y bueno, así como forma general, pues bueno, se han podido a veces, pues hemos calculado pues alrededor de unas 10 hectáreas por persona. Son diferentes formas de calcular una capacidad de carga para que realmente pues no haya esa presión y nos vamos hacia el monte en sí. Y bueno, y con el tema de lo de las infraestructuras, pues es importante dotar de accesos señalizados y sobre todo de aparcamientos, ¿no? Que estén bien. Aquí, por ejemplo, en esta imagen es en Ulzama, en Navarra, un coto micológico que nosotros somos bastante asiduos y está muy bien gestionado. Y bueno, aquí siempre te aparece las zonas de aparcamiento, en cualquier típico, en cualquier información al visitante aparece dónde están los aparcamientos y la capacidad del aparcamiento. Luego los puntos de información también son muy, muy importantes, ya sea de forma telemática o tenerlo en las webs de los ayuntamientos o del coto. Y bueno, sobre todo también las tablillas, que esté bien señalizado todo lo que es el coto micológico, ¿vale? Bueno, y estos son, pues bueno, dentro de puntos de información en las mismas rutas micológicas que se han podido montar, el colocar estos paneles informando, por supuesto, de todo lo que son las características de los hongos, las épocas de aparición, y luego también siempre va acompañado de buenas prácticas en el monte. Una vez ya tenemos la parte de
la gestión, ahora vamos a la plan de mejoras, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar los hábitats? Pues entonces, dependiendo de las especies que tengamos en nuestro coto, bueno, pues vamos a poder intentar pues, hacer a través de los hábitats o incluso pues, con repoblaciones con planta micorrizada. Luego una cosa que ha hecho José Antonio, pues cuando han hecho los decomisos, pues toda la cantidad de espora que tiene lo que son las setas, pues bueno, la están volviendo otra vez por los boletus, pues otra vez en el pinar o los lactarios, pues bueno, de alguna manera estás remicorrizando con espora, ¿no? Entonces es interesante. Pues, y aquí os hemos puesto algunas de las propuestas que alguna vez hemos hecho del tema de, pues estos son pinos micorrizados de Lactarius. Estos son quemas prescritas con el tema para favorecer las colmenillas, por ejemplo. Y luego pues hay otros hongos que se necesitan aperturas de doseles para poder fructificar. Y bueno, en cuanto a lo que son los planes de turismo micológico o repercusiones de la gestión micológica, pues es muy interesante para la dinamización del municipio, pues el poder dotar de esas rutas micológicas, el generar también jornadas en el municipio, que también haya esas sinergias entre lo que es pues, la gastronomía con los alojamientos rurales y los comercios, que de alguna manera pues, genere esa riqueza, ese recurso que tenemos en el monte. Y por último, nada, comentar la última parte ya es un poco ya el plan de seguimiento que debemos hacer durante los años en los que va a estar vigente pues, el plan, o si el plan llega a dar lugar al coto, pues al coto, ¿no? También es importante hablar de que vamos a tener una persona de vigía, ¿no? Vamos a tener ese vigilante que nos va a poder dispensar permisos, va a orientar, a informarnos. También son personas que generan disuasión frente a personas que no cumplen las normas del coto. Y bueno, pues se hacen unos planes anuales y bueno, y también pues esta persona puede también tener esa prospección de muestreos para ir conociendo la producción de las setas en el monte a lo largo de los años que va durando este plan. Y nada, y por último, pues bueno, tenemos esta relación de los anexos en los que incorporamos por las fichas del inventario, unas fichas de seguimiento y las especies objetos de aprovechamiento y esos planos con esas zonificaciones, con esas infraestructuras puestas y bueno, y esas afecciones. Así que nada, esta por mi parte es lo que tenía que contaros. Ahora sí, Juan Manuel, continuamos si quieres con la... Vamos a ver, bueno, has dado una pincelada de lo que sería un plan de ordenación micológico. Tu experiencia se basa sobre todo en planes municipales. Sí. Y bueno, y en cambio mi experiencia se basa más que nada en cotos privados, Sí. en fincas privadas, ¿no? que son ámbitos distintos, objetivos distintos. Apuntar simplemente respecto a lo de la compatibilidad, que es un tema que, claro, para algo hacemos esta ordenación. Tú apuntabas que o sea, el tema de la compatibilidad es importantísimo porque realmente la caza, como os comentaba antes también, es uno de los usos más incompatibles o compatibles parcialmente que requieren unas medidas de ajuste y al final es el propietario forestal el que decide a qué da prioridad. Yo cedo mi derecho cinegético a un coto y lo cedo con la condición de que durante la temporada de setas que va de tal a tal, allí no se cace, por ejemplo, y el propietario da prioridad a las setas, porque tiene su coto micológico o está integrada su finca en un coto micológico y quiere dar prioridad a las setas.
o establece unos días, unas semanas para la caza, unos días para las setas. Quiero decir que este es uno de los casos más paradigmáticos de compatibilidad parcial y en los que los planes de ordenación deben de contemplar unas medidas de ajuste, porque si no, llegado el momento, ¿qué prevalece? ¿Vale? Ganadería, por ejemplo, o uso selvícola, la propia selvicultura es incompatible con el uso micológico si no se establece. Estamos cortando un pinar, estamos haciendo unos tratamientos selvícolas. ¿Cuándo los hacemos? ¿En la época de setas? ¿Esperamos? ¿Se puede entrar aquí? O sea, quiero decir, estos aspectos hay que contemplar también en los planes de aprovechamiento. Sí. Hay una pregunta, Virginia, que nos plantea, si os parece, como tiene que ver con el tema de los planes, de lo que has mencionado. Sí. Gonzalo Busto Bizuete nos pregunta que cómo calculas esto de las 10 hectáreas por persona y día. Yo voy a dar mi versión y tú luego, Virginia, da la tuya, vale. Porque yo creo que todos nos hemos, como os he comentado al principio de todo, hay mucha bibliografía al respecto, se ha investigado mucho y se ha investigado cuánto recorre una persona habitual, un buscador estándar, digamos, no profesional, cuánto recorre en un día, en una jornada, de sus 4 horas, 5 horas, 3, las que sea, cuánto recorre y ese recorrido a cuánto espacio supone. Y un cálculo muy aproximado es que una persona estándar, digo, pues puede ocupar unas 10 hectáreas al día, puede batir, si lo bate bien, unas 10 hectáreas. ¿Puede que más? Pues sí, seguro. Vamos, si los profesionales, 100 hectáreas seguramente, pero es una cifra que al final está basada un poco en la experiencia, por lo que yo sé, por lo que me ha llegado, ¿no? Y esas 10 hectáreas es un estándar de la superficie que bate una persona en una jornada, ¿no? Virginia. Sí, es más que nada por eso. Y de hecho, la verdad es que nosotros hemos ido a cotos y sí que es persona y día, ¿vale? Al día siguiente volvemos otra vez Y hemos ido a cotos que la verdad es que nos han gustado cómo lo estaban gestionando, porque realmente sí que te llegas al centro de información y te dicen, mejor vete a esta zona o vete a esta otra. Sí que están saliendo los mismos hongos aquí que aquí, son por ejemplo zona de Alledo, ¿no? Pero aquí ya hay bastante gente, mejor que os desplacéis. Y hay gente, o sea, en los cotos micológicos bastante grandes, ¿no? Que ya tenemos personal. Me gusta esa distribución que hacen de ir redimensionando, ¿no? Y ir repartiendo al personal recolector por todo su coto. Y vamos, y por eso sí que nosotros, por lo que comentaba Juan Manuel, normalmente si es estándar, se coge, pues eso, 10 hectáreas por persona y día. Vale, pues si os parece, vamos a, como veo que hay más preguntas relacionadas con esto, vamos a seguir un poco con la normativa autonómica, que es imposible que la podamos abarcar toda, pero sí que vamos a partir de ahí, vamos a ver características y carencias de esta normativa que nos afectan a la hora de esa ordenación y cómo se pueden soslayar o cómo se pueden superar. Voy a compartir otra vez la pantalla. Retomando el tema del marco normativo, que al final veremos que es fundamental para la ordenación, para determinar qué ordenación hacemos, cómo la hacemos, qué instrumento de gestión empleamos. Los marcos, cada autonomía, las que lo tienen, que son hoy en día ya casi que la mayoría, pues tienen en común que en su mayor parte digamos que distinguen entre lo que es la recogida consuetudinaria episódica
de las setas, es decir, la recogida tradicional, eventual en época de setas, siempre con consentimiento tácito del propietario. Y esto lo distingue, hasta dónde llega la recolección consuetudinaria episódica. Antes comentaba José Antonio que ellos han puesto 3 kilos, realmente eso ya es muy limitante, pero la mayor parte de las normativas establecen un peso de 6 a 10 kilos por persona y día para que no se considere aprovechamiento. Por encima de esta cantidad, ya las normativas autonómicas suelen considerar que esto ya no es un aprovechamiento recreativo y episódico, sino que esto ya es un aprovechamiento que tiene que estar entonces ya sometido al régimen de autorización. Todas las normativas autonómicas generalmente establecen una serie de buenas prácticas, pues el cortar en la base de la seta, el empleo de cuchillo, que esto es un dilema que se tiene entre las personas recolectoras, si cuchillo o no. El tema de las setas adultas, no remover el suelo, la recogida diurna, empleo de cestas, tal. Esas son cosas en común que tienen. También suelen entrar al tema de la señalización cuando se trata de un aprovechamiento y entonces ya sí que entramos ya en el ámbito de la ordenación. Cuando son aprovechamientos, si uno tiene que hacer un aprovechamiento en base a un plan, entonces ahí entramos ya a la necesidad de ese instrumento técnico de gestión. También en las normativas autonómicas se suele reconocer la potestad de los ayuntamientos para regular mediante ordenanzas municipales ese uso micológico, pero siempre son ordenanzas dirigidas a regular el recreo, digamos, esa recolección recreativa, no el aprovechamiento, porque ahí entramos ya en otro ámbito. Y lo que carece en la mayor parte, y es lo que os comentaba al principio, o sea, suelen presentar una indefinición manifiesta respecto a qué figura legal ampara este terreno que acota, que señaliza, que quiere realizar un aprovechamiento o quiere acotar. ¿Cómo te van a autorizar un coto micológico si no existe en tu normativa autonómica o nacional la figura de coto micológico? O sea, ¿cómo vas a autorizar algo que no existe legalmente, ¿no? Ese es el dilema con el que nos encontramos siempre, ¿eh? Entonces, ahora luego vamos a entrar a casos prácticos y os explicaré cómo se ha soslayado esto. Marcos normativos relacionados también que nos afectan, pues precisamente, un caso de los que os voy a explicar es la propia normativa de los espacios naturales protegidos. La propia justificación de preservar esos valores naturales que han motivado la constitución del espacio forestal puede darnos pie a regular ese uso micológico. Bueno, y luego están las normativas de acceso al monte. Eso nos influye también mucho. Carencias, pues como os decía, en las normativas autonómicas generalmente falta que nos expliquen qué procedimientos hay que seguir para constituir para poder acotar un terreno. Esa figura legal de coto micológico falta que se defina. ¿Qué registro administrativo tiene? O sea, no se suele dar en la normativa autonómica la existencia de ese registro. ¿Qué tipología de señalización? ¿Qué tipos de permisos? ¿Qué prácticas admisibles? O sea, ¿qué tamaños de seta? Tal. ¿Qué tipo de autorización administrativa se requiere? O sea, estas son carencias que nos encontramos. ¿Qué medidas de ajuste se tienen que establecer para determinar esa compatibilidad entre usos? ¿Qué contenido tiene que tener ese documento técnico de planificación? Y la definición y el contenido de un régimen sancionador.
Bueno, os comentaba que justamente os voy a contar un caso práctico en Comunidad Valenciana en el año 2006, 2005, 2006, en el norte de Castellón, en la comarca de la Tinença de Benifassà i els Ports, que es la zona forestal que linda con Teruel y con Tarragona. La Asociación de Propietarios Forestales quiso poner coto, digamos, a ese perjuicio masivo que estaban teniendo en sus fincas por esa moda que comentábamos, ¿no? de esa afluencia indiscriminada de personas para recoger setas, y se hizo la consulta formal a la Dirección General de Medio Natural para que nos dijese cómo teníamos que hacer para regular o para acotar esos terrenos. La verdad es que tras un año y pico de darle vueltas al tema, la Dirección General nos complicó la existencia hasta la extenuación. Y fueron, sin embargo, el personal, el Servicio de Espacios Naturales Protegidos, los que dio amparo a la Asociación de Propietarios y dijo, mire, pues dado que este ámbito que ustedes tienen este problema es una LIC, es un lugar de interés comunitario, vamos a establecer una orden que regule ese uso micológico. Y entonces redactamos, pero además en días, se le hizo el encargo a la Asociación de Propietarios Forestales que le echase una mano a la Consellería para redactar esta orden. Esta orden integra ya todo el contenido respectivo a qué modalidades de recogida tenemos, si recreativa o aprovechamiento, establece ya unos periodos hábiles de recogida en concreto del robillón, que es el que más demanda tiene en aquella comarca, qué dimensiones por especie, pues se establecieron 4 centímetros en cualquiera de sus radios en setas como el robellón, 8 centímetros en los parasoles, en fin. Se estableció el régimen de comunicación del coto, que le llamábamos coto, pero en verdad no podía ser coto porque no existía esa figura. Se incluyó ya un registro de fincas que se acogían a esta orden, definió ya la señalización que tenían que tener esas fincas, definió en los permisos de recogida el contenido que tenían que tener esos permisos y establecía un contenido, un índice de contenido de ese plan técnico de ordenación micológica del que carecía la normativa autonómica. Al albur de esto, como os digo, fue justamente el personal del Parque Natural el que hizo ya una campaña en colaboración con la Asociación de Propietarios Forestales de difusión de esta regulación que tenía que respetar, ¿no? Esta es la señal que aparece en la orden y bueno, esta es una experiencia. Luego, a partir del año de que se aprobó el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, ya se citó, ya se constituye la figura de coto micológico y, como veis en esta imagen, pues los propietarios forestales constituyeron cotos micológicos. Ya el primero que se constituyó eran de unas 5.000 hectáreas de terrenos privados, colindantes todos ellos, y hubo pues quien tuvo que compaginar, que quitar la señal de la normativa anterior y poner la señalización nueva, ¿no? Bien, es un poco la experiencia que os quería contar porque me parece que es interesante ver estos aspectos, ¿no? Nada, ya doy paso a Virginia para que responda ya también a las preguntas que nos van haciendo. Virginia, si tú mismo quieres. Estoy. Ya estoy. Y bueno, si queréis llamar a José Antonio, Mario, para que se incorpore si quiere.
Bueno, creo que la siguiente pregunta que teníamos era el tema de la vigencia de un plan de ordenación. Nosotros lo tenemos en 10 años. Normalmente ponemos 10 años en cuanto a la vigencia del plan. Tampoco, como os comentaba, si no hay una normativa que establezca cuánto es esto, pues nos podemos acoger a la normativa de los instrumentos técnicos de gestión forestal que haya en cada autonomía, que suelen oscilar entre 10 y 15 años incluso. Vamos, 10 años es lo más normal. En nuestro caso, en la normativa de Castilla y León, se recoge bueno, que la vigencia de los planes que son de obligado cumplimiento, en el caso, por ejemplo, de los parques micológicos, cuando tienen más de 100.000 hectáreas, se somete a lo que es la duración de la vigencia de ese coto micológico, independientemente de que luego se pueda prorrogar. Y bueno, normalmente sí, suelen rondar esos 10 años o así. En el momento que a los parques que ahora solo tenemos uno, por ejemplo, en la provincia de Soria, pues tiene una vigencia de 10 años el plan de aprovechamiento de los recursos micológicos, que se ha tenido que incorporar obligatoriamente antes de declarar ese parque micológico. O sea, que sí andan las cifras por ahí, por ese orden. ¿Más preguntas? ¿Lo tenemos todo claro? Yo quería incorporar una cosa que se me ha olvidado y es importante porque nos genera muchos problemas en ciertas épocas, en la época de caza, en otoño, pues la conflictividad de qué es primero, si el aprovechamiento micológico o el aprovechamiento de la caza, de los terrenos cinegéticos. Entonces, bueno, en nuestra normativa se ha dejado bastante claro. Se incorporó un artículo que es el artículo 10 en el decreto de la Junta de Castilla y León del 2017, el decreto 31, en la que dice que, bueno, con carácter general no se permite la recolección de setas silvestres donde se lleven a cabo aprovechamientos maderables y leñosos y otras operaciones forestales con maquinaria, ni en las zonas y horas señaladas para la realización de cacerías colectivas autorizadas. He leído literalmente un poco lo que es este artículo 10. Y en la Ley 4/2021 de gestión de recursos cinegéticos, que se ha publicado recientemente también de la Junta, se corrobora un poco esto, que durante la ejecución de un aprovechamiento cinegético no está permitido otro tipo de aprovechamiento, salvo que estuviese autorizado con anterioridad. Y bueno, y con el consentimiento de la propiedad y del titular del coto, que puede ser otro tipo de aprovechamiento que no genere problemas. Pero en general, bueno, se tiene claro que ha primado la seguridad y se ha escrito en las dos normativas, tanto en la micológica como en la ley de los recursos cinegéticos. Correcto. Otra vez nos encontramos con esa, digamos, carencia normativa en muchas autonomías que aborden, como os comentaba antes, en las carencias normativas de las autonomías, justamente estos aspectos. Castilla y León, con su amplia experiencia y casi pioneros en estas normativas de regulación, pues lo tienen, como comenta José Antonio, ese camino hecho, esa concreción que echamos en falta en otras autonomías. Nos comenta Francisco Javier Caminero si conocemos casos de revisiones de planes de ordenación micológico o si no hay planes tan antiguos que hayan requerido esa revisión. Yo no conozco realmente. Yo también, yo empecé en 2013 con los planes, entonces aún no estoy en la década. No conozco. Nosotros tampoco. Se ha empezado a obligar con el decreto de regulación de los recursos micológicos y no llevamos tampoco 10 años. Pero vamos, sí, está previsto que se vayan renovando conforme vaya caducando, porque la declaración de esos cotos o esos parques micológicos tiene un periodo bajo el cual se tendrán que renovar y bueno, un poco la garantía que se gira es eso, el que se renueve el plan micológico que se redactaría en su día, que suelen ser los 10 años esos. Bueno, yo quería aprovechar también para comentar algún otro tema que me parece trascendente. Primero, bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento a Juan Manuel y a Virginia del tema de haberme permitido intervenir y bueno, yo creo que tenemos que estar todas las comunidades autónomas unidas
y al final creo que el principal problema que tenemos y que puede redundar en la sostenibilidad del recurso, como se ha pasado en otras zonas del mundo, porque yo por lo que he leído, donde se han redactado especies ya de listas rojas de peligro y demás, es luchar contra realmente quien tenemos, el peligro que tenemos es esos piratas que vienen a recolectar en plan masivo, con rastrillos y demás. Entonces, bueno, sería bueno que hubiese una coordinación estatal para luchar contra ellos, ¿no? Estableciendo medidas de control de esa comercialización y sobre todo de ese mercado final donde van las setas, ¿no? Que se exigiese esa trazabilidad. Y bueno, mientras no haya esa coordinación a nivel nacional, pues bueno, sí que sería bueno que las comunidades autónomas fuésemos en ese camino, ¿no? Que intentásemos ir metiendo, porque es posible, la gente lo está demandando, los empresarios locales lo están demandando. Al final a esta gente les hace una competencia desleal, se están llevando las setas sin pagar licencia, a bajo costo, y encima se las llevan fuera de aquí a comercializarlas a mercados nacionales o internacionales que se los permiten y no les exigen esa trazabilidad. Bueno, yo creo que eso es contra lo que hay que luchar, ¿no? Y bueno, es nuestra pelea aquí en los últimos tiempos, en las conversaciones que tenemos con Sanidad, con Guardia Civil, y yo creo que cada vez está todo el mundo más mentalizado, ¿no? Se va extendiendo un poco este tema. Bueno, sí que quería pediros a todos los que, no solo a los que intervenimos, sino a los que estáis ahí escuchando, que creo que este es un poco el verdadero peligro del mantenimiento del recurso micológico, ¿no? El de luchar contra los piratas. Si tú estableces unos planes micológicos adecuados, bueno, puedes tener en algún momento puntual que tengas excesiva masificación y tal, pero no es un peligro como el que estamos comentando, ¿no? Que en un momento, en una tarde, pues te arrasan un pinar, te lo encuentras rastrillado, como nos ha pasado en Soria en algún caso, y eso nos va a pasar donde haya producción. O sea, aquí no estamos libres nadie. Y bueno, contra eso yo creo que es el principal peligro que tenemos ahora mismo. Correcto, y es realmente lo que ha despertado las alarmas en muchas comunidades. En Aragón, en el maestrazgo de Teruel, se pueden ver camiones en la Plaza del Pueblo esperando a que bandas, pues vamos a llamar así, de recolectores acudan, van a llenar el maletero, van al camión, vuelven al monte y así jornadas enteras, y es un expolio realmente que ha despertado pues las alarmas de las autoridades. Nos pregunta Francisco Javier Caminero si existen planes de ordenación micológica en superficies forestales privadas. Sí, Francisco, como te he comentado, justamente lo hemos comentado, que yo lo que no he hecho ha sido justamente ordenaciones en montes públicos, sino en privados. Mi experiencia viene motivada pues, por el interés por trabajar para la Asociación de Protectores Forestales de las Pinedas Ports en el norte de Castellón. A partir de ahí fue cuando nos pusimos en marcha, cuando motivamos y provocamos que se surgiese esa orden que os he explicado en la zona LIC que abarca esa comarca. Y ya en esa orden ya existía un contenido de planes de ordenación, y fue ya con el PADFOR, como os he comentado antes, con el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, cuando ya se crea la figura de coto, cuando ya se redactan, digamos, planes técnicos de ordenación micológico. Y entonces, como os he comentado, el primero que redacté fue justamente en fincas privadas al norte de Castellón, y de una superficie de unas 4.700 hectáreas. Y luego, pues bueno, como no existía un tamaño mínimo para poder hacer coto, pues se hicieron varios, pues de 300, de 600 hectáreas, y todo en fincas privadas, solamente en fincas privadas. Me comentaba justamente el director de Medio Natural, no recuerdo su nombre, pero eso fue hace más de 10 años ya en Solsona, en unas jornadas donde el director general de Medio Natural de Castilla y León comentaba el proyecto MIAS, que fue un proyecto pionero y sin duda el de más gran alcance, más extenso de toda España, y él comentaba justamente que habían alcanzado una gran superficie pública ordenada
pero que su asignatura pendiente era justamente esa ordenación también de los montes privados. Eso va muy en función también de la proporción de superficie privada pública que haya en cada territorio. Yo te hablo de mi experiencia básicamente en Castellón. Aquí el 80% de la propiedad es privada, entonces pues obviamente surgen más iniciativas en privado que en público. Virginia trabaja más en Valencia, por ejemplo, donde la proporción es bastante menor, y trabaja pues más en terreno público, y José Antonio pues sin duda pues en público, ¿no? Entonces lo privado es, os comento también una anécdota. En el Montseny, en el Montnegre, el corredor, que es una comarca situada a unos 30 kilómetros de la gran urbe de Barcelona, dando una charleta sobre esta problemática de la regulación y ordenación micológica, y la propiedad privada, justamente la Asociación de Propietarios Forestales del Montnegre, el corredor, me comentaba, dice, es que no nos atrevemos a acotar la entrada a nuestros montes porque nos da miedo, o sea, esta es la avalancha de gente que nos viene, que nos da miedo tomar iniciativas privadas en este sentido. O sea que es un problema realmente, ¿eh? Pero vamos, lo privado se está poniendo las pilas y cada vez más, ¿eh? Sí, y por lo menos en Comunidad Valenciana, por lo que me comentabas ahora de los tamaños mínimos de coto, creo que estaba planteado de 25 hectáreas. O sea, a partir de 25 hectáreas se podría llevar a cabo un coto micológico. Sí, bueno, yo creo que también puedo contestar a dos preguntas de las que han hecho la gente. Una, si conoce alguna ordenación micológica en la que se ha redactado un documento de ordenación con estructura de tipos de proyecto de ordenación. La respuesta es sí. Yo tengo un documento, si lo queréis o el que lo quiera, pues se lo remitiré a la organización. No sé si puedo compartir pantalla ahora, Raúl. Sí, puedes, sí. Lo intento. Sí, por supuesto, puedes compartir si quieres. Y si quieres enviarnos el documento, pues a todos los Sí, asistentes se lo haremos sí, os llegar. envío el documento. El documento yo lo elaboré hace años y es bajo la estructura, porque era un poco lo que se nos pedía, ¿no? Bajo la estructura de un proyecto de ordenación. Y bueno, es esto: bases para la elaboración de un plan técnico de ordenación del recurso micológico, con los antecedentes, bueno, todo el articulado que tiene que tener un plan técnico, desde bueno, pues el ámbito de aplicación, con el articulado, el inventario. Bueno, yo esto no tenemos tiempo ahora para explicarlo. Yo se lo paso a la organización y bueno, pues no tengo ningún problema en que se pueda divulgar, ¿vale? Y también hay otra pregunta también que es interesante, que es las obligaciones que tienen los cotos micológicos. Bueno, en Castilla y León está perfectamente articulado en los artículos 15 y 16, bueno, las características que tienen que tener los acotados. En Castilla y León se exige que sean más de 100 hectáreas para crear un coto, y luego tiene unas obligaciones que vienen en el artículo 16, creo que es, sí, que es, bueno, independientemente de aportar toda la documentación que se les pide en el procedimiento, etcétera, tienen que cada 5 años hacer custodia de todos los datos de los permisos que han establecido, bueno, que han entregado. Luego tienen que tener, a efectos de estadística y de control de sostenibilidad, remitir anualmente a la consejería competente una comunicación sobre su actividad mediante un modelo normalizado que está en proceso ya de tramita a Castilla y León, que está, digamos, informatizado. Y bueno, sí, básicamente se refiere a remitir, bueno, los permisos, tipologías, cuántos se han distribuido. Bueno, básicamente es esta información. Básicamente es esto lo que se les obliga en cuanto, sobre todo, a datos estadísticos. Respecto a la estructura de los proyectos de ordenación, o sea, os he comentado antes que en esta orden que sacamos en el link de la tenencia, venía un guión, un contenido, y ahí está basado realmente en la normativa de proyectos de ordenación de montes arbolados. Pero además, os quiero decir que en las autonomías donde
no se concrete ese contenido, todavía no haya esa concreción, esa definición de contenido, un propietario puede perfectamente regular el uso micológico a partir de sus instrumentos técnicos de gestión forestal del monte. En su plan especial puede establecer unas actuaciones que contemplen esta regulación en su propio monte, en el monte privado. Y en base siempre pues, a ese plan técnico de gestión o ese proyecto de ordenación que haya redactado. Quiere decir que muchas veces, como os comentaba al principio, somos muy creativos. Cuando nos falta esa normativa de apoyo o esa normativa que nos ampare, pues hay que buscar otros caminos. Hay una pregunta, José Antonio, que tú esto justamente lo comentábamos esta mañana. Juan Pérez nos comenta qué costos se llegan a cubrir con las licencias. Sí. Dice que está totalmente de acuerdo contra la lucha contra los piratas. Bueno, aquí nuestra experiencia es ya de bastantes años, bastante ardua, y se superan con creces los costes. Datos, por ejemplo, reales, pues en el coto, en lo que era el antiguo coto Montes de Soria, que ahora es parque micológico, suele haber unos ingresos por licencias de unos 167.000–170.000 euros. Básicamente, bueno, la mayoría son permisos comerciales. Los locales no generan muchos ingresos porque son 3 euros el permiso recreativo de menos de 5 kilos y 10 euros el comercial, pero hay muchísimo permiso con turismo recreativo que, bueno, el de 2 días, que es el de fin de semana, cuesta 5 euros, es el más utilizado y bueno, pues supera con creces, está habiendo una reversión de sus ingresos luego por hectárea en función de a cada ayuntamiento, en función de lo que ha aportado cada uno en hectáreas. Y bueno, hay una asociación, la asociación, el titular micológico decide, que es la que representa, tiene un órgano de gobierno a sus 80 ayuntamientos, lo que está haciendo, que creo que muy adecuadamente, es no revertir el 100% de esos beneficios que está obteniendo, porque los costes son básicamente los 10 céntimos por hectárea que os comentaba de cada expediente, que en el Montes de Soria son 122.000 hectáreas, pues serían 12.000, 13.000 euros. Luego hay un técnico que puede costar 30–40.000 euros. Y bueno, todos los costes de mantenimiento de la web. Hay también convenios con entidades colaboradoras que extienden también los permisos independientemente de la página web. Y bueno, y sobre todo la señalización. Porque hay que señalar, es obligatorio señalizar los cotos, el parque micológico, pero vamos, está habiendo unos beneficios pues, importantes que están permitiendo hacer, como decía, unas actuaciones, unos marcos en el plan formativo y divulgativo. Se ha hecho una colección de setas que creo que es ahora mismo la mejor de España, secas, naturalizadas, igual algunos ya las conocéis. Se han hecho jornadas en todos los pueblos de Soria que lo solicitan, se hacen jornadas, si son socios son gratis y si es alguien que no es socio de la asociación pues se le cobra algo, tampoco es mucho, pero se le cobra algo. En fin, se está haciendo muchísimo, se está reinvirtiendo, no sé si deciros el 40% o el 50% en ese orden de cifras en divulgar el recurso micológico. Se ha colaborado en jornadas especiales en otoño a nivel nacional, bueno, que algunos las conoceréis, también de la trufa, de las dos cosas, tanto de setas en general como de trufa. Y bueno, yo creo que al final esto es como el carro que se va retroalimentando, ¿no? Cada vez hay más gente que está interesada en la micología, cada vez más gente viene a ver los restaurantes o los bares que tenemos con pinchos micológicos. Y bueno, pues la verdad es que la experiencia está siendo positiva, ¿no? Es lo que puedo comentaros así a grosso modo. Bien, mira, Rafael Martínez nos pregunta, en el caso de fincas o privada, ¿qué mecanismos se suelen emplear para el control de permisos, cantidad recolectada, guardería privada, si es rentable para la propiedad o si se termina por no hacer ese control? Mira, la motivación de la propiedad privada para acotar unos terrenos es diversa, pero como comentaba Virginia antes,
y en el caso que coincide con el caso nuestro en el norte de Castellón, es por hartazgo de esa invasión indiscriminada. Entonces, tienen su guarda e incluso en el primer coto que os he comentado, este de las 4.700 hectáreas, no quisieron, a pesar de que el plan de ordenación sí que lo contemplaba, modalidades de autorizaciones, no quisieron nunca, y siguen aún así después de 10 años, no quieren vender permisos de recolección. Conceden, otorgan permisos a quien ellos quieren, a la familia, a los amigos, pero no en ningún caso comercializan estos permisos. Quiero decir que se costean ellos aprovechan el recurso, ellos lo comercializan en restaurantes, ellos tienen sus ingresos, hay varias fincas privadas y ellos se autogestionan, digamos, en unidades de gestión dentro del coto que coinciden con estas fincas, y si es rentable para la propiedad, pues la venta de permisos obviamente es un recurso económico, pero al final no es tan rentable. Vamos a ver, no son rentas muy complementarias. Uno no vive de un coto micológico, ¿eh? Y si se termina uno haciendo ese control, pues obviamente es como cualquier otro tipo de coto, como un coto de caza. Pues hombre, si tienes una guardería que controla, pilla pues a quien pilla o no lo pilla. Eso ya al final sí se hace ese control, por lo menos en los cotos que yo conozco, sí que comparten guardería de caza con guardería de los cotos, es decir, que ya hay unos convenios entre los cotos de caza y los cotos micológicos, y no, sí que se comparten gastos, sí que se efectúa ese control. Y además, importante, cuando se señalizaba esta imagen que os he enseñado antes, en base a aquella orden que se sacó en el ámbito LIC, la guardería forestal, los agentes forestales no querían entonces intervenir porque decían que no se trataba de un aprovechamiento. A partir de que ha sido coto micológico, ya sí que la autoridad ambiental ya dice que, bueno, eran excusas, pero sí es verdad que la autoridad ambiental actúa de oficio en estos espacios micológicos también, como en un coto de caza, ¿eh? En el caso de Castilla y León, los cotos que os he comentado de más de 100 hectáreas que se han constituido legalmente, el registro lo lleva la Consejería de Medio Ambiente, la nuestra, y la Guardería Medioambiental, que es nuestra antigua Guardería Forestal, está obligada también a controlar el aprovechamiento de esos cotos micológicos, y de hecho hacemos decomisos también en cotos micológicos, aunque sean privados. Nosotros aquí tenemos una organización también bastante buena que nos facilita. Tenemos una asociación de propietarios forestales muy potente, que es Asfoso, que a algunos sonará. Y bueno, Asfoso tiene agrupados pues también una parte también importante de cotos micológicos en propiedades privadas. Y bueno, pues se ha pasado un poco de esa situación de caos, donde primero era la duda era si la seta era propietaria del terreno o no. Bueno, se pasó a la segunda fase, en la que ha quedado claro que el propietario del terreno es el dueño de las setas, y estamos en la tercera fase, a ver quién vigila que se respete esas setas, ¿no? Y bueno, la limitación nosotros que tenemos en los que interviene nuestra guardería suele ser esa, el que esté el coto constituido, que tenga más de 100 hectáreas. He visto alguna pregunta de alguno que comentáis normativa en el caso de terrenos de 1 hectárea en terreno forestal arbolado. No hay una normativa que atomice esa regulación, en especial en fincas particulares tan pequeñas, no de 1 hectárea. Entonces, bueno, ahí tienes que ir a lo que te dice el Código Civil, y si consigues que la Guardia Civil detenga a ese señor que te ha hurtado las setas, y bueno, pues se puede tramitar por el Código Civil seguro y te devolvería el valor de las setas, pero vamos, ahí ya es más difícil que intervengamos la administración porque no tenemos potestad por el decreto nuestro, en el caso de Castilla y León. Hay una pregunta de Adrià Barceló Puig que nos pregunta si pueden haber iniciativas de creación de cotos que integren parcelas públicas y privadas. Por supuesto, vamos a ver, al final esto es poniendo como símil un coto de caza.
al final un coto tiene un titular, que puede ser una asociación o una persona física o un ayuntamiento, y es un titular. Y todas las fincas o montes que se integren en este coto ceden ese aprovechamiento, tienen que hacer una cesión de ese aprovechamiento, de ese uso al titular de ese espacio constituido como coto. Entonces, esa cesión puede venir de un particular o de un público, por supuesto, que puede integrar los dos tipos. Sí, sí, yo ratifico también Hay el una tema, sí. pregunta para Virginia del tema la trufa, que no la veo. Ah, sí, si es aplicable, ¿no? José Ibáñez Varela nos pregunta si sería igualmente aplicable para la trufa, por ejemplo, para truferos de monte, o si algún municipio estableciera una plantación en terreno público. Vale, el tema de la trufa va por otra normativa específica de trufa, y en montes públicos pues es un aprovechamiento más, y de hecho lo que comenta del tema de hacer plantaciones, estamos haciendo plantaciones en municipios para que también salgan el día de mañana a subasta como un aprovechamiento más de esos recursos municipales, ¿vale? Más preguntas. Nos pregunta Ramiro González si la creación de un coto está bajo subvenciones de la Unión Europea. Yo no conozco el caso. Tampoco. No. No. En nuestro caso tampoco. No puede ser, pues muy probablemente quepa en muchos conceptos de subvención, pero de momento no, como tampoco cabe un coto de caza. Dice Clara Victoria Fregg, nos pregunta si tiene sentido crear un coto micológico con el objeto de la conservación y no generar un ingreso. Justamente os comentaba en mi intervención inicial que para mí, por lo menos, y coincido con bastantes profesionales también del tema, la preservación de esa función ecológica de los hongos como parte cohesiva que cohesiona el ecosistema forestal, ya de por sí es bastante justificación para que se ordene, se regule y se preserve, sin que nos genere un ingreso, simplemente por la mera preservación de ese recurso. O sea que sí, tiene todo el sentido que se regule y que se ordene, simplemente por su función ecológica. Sí, voy a contestar una pregunta que va directa a mí. Supongo que será para José Antonio. Me pregunta a mí, sí, José Miguel Sillero. Lo que yo os voy a mandar no es un proyecto en concreto de ordenación, sino que es la estructura que puede tener un plan de ordenación del recurso micológico similar a un proyecto de ordenación de montes arbolados, pero no es un caso concreto, ¿vale? Es un documento genérico que se puede utilizar y bueno, pues gente que lo habrá utilizado y gente que lo ha modificado o lo ha condicionado para el caso particular. O sea, es un documento genérico, ¿vale? Bueno, Jorge Vara nos pregunta qué instrumento de ordenación se utiliza para regular una finca privada de menos de 10 hectáreas, supongo por el comentario de Virginia, que en Comunidad Valenciana se admitiría constituir un coto hasta a partir de 25 hectáreas, y en menos de 10 hectáreas, claro, constituir un coto de menos de... Pero siempre cabe el recurso, la propiedad forestal, como hemos insistido varias veces ya en este café, es el que tiene el derecho a preservar y a explotar ese recurso en su propiedad, sea de 1 hectárea o sea de 10 o de 10.000. En su instrumento técnico de gestión, como os he comentado, en el plan especial, y si son menos de 10 hectáreas, en un plan simplificado, casi todas las autonomías ya tienen la figura del plan técnico simplificado para superficies inferiores a 25 hectáreas, cabe la posibilidad de que se regule ese aprovechamiento o se regule o se ordene ese uso. Y yo creo que hasta se les podía dar hasta un número de trazabilidad pese a que no tengas un plan de ordenación micológico en sí,
¿vale? O sea que no habría ningún problema de tener esa número de trazabilidad y poder hacer venta de ese producto o de ese recurso micológico el mismo titular. Correcto, que de hecho lo estamos, por lo menos en Comunidad Valenciana y en Cataluña también, se están poniendo, como os digo, en los planes especiales, actuaciones para el aprovechamiento de este recurso y se les da un código de trazabilidad a ese recurso, junto al código de trazabilidad de la madera o el código de trazabilidad de los pastos, y las setas tienen su código de trazabilidad en la resolución de ese instrumento técnico de gestión que no es específico de ordenación micológica, pero que, como os digo, cuando no tenemos esa figura establecida o detallada, definida en nuestra normativa autonómica, podemos recurrir a ese instrumento técnico de gestión forestal genérico que nos va a dar salida a esa inquietud por ordenar o por regular en nuestro monte el recurso micológico. Y por último, Ramiro González nos pregunta la labor ecológica de las setas. Creo que la Unión Europea sí favorece la creación de esos espacios y creo que bajo los fondos FEDER. Pues si lo sabe Ramiro, ilústranos porque estamos en esto. Sí, comenta que, claro, que la labor de repoblar con árboles, aunque sean micorrizados, está contemplado por la normativa de la Unión Europea. Claro, sí es cierto, realmente sí hay subvenciones para reforestación, para forestación y para reforestación, para las dos cosas, y obviamente, pues si tú plantas con especies, con plantas micorrizadas, pues obviamente no te pueden negar esa subvención, pero no es una subvención específica para plantas micorrizadas, sino que es una subvención para la forestación o para la reforestación. Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas. La verdad que ha habido una buena retahíla de ellas. Creo que Andrea Barceló Puig nos pregunta, ha entrado una hora, sí. está interesado Adrià en si puede redactar un instrumento de gestión genérico, si es necesario uno genérico antes del específico. No necesariamente, ¿no, José Antonio? Yo creo que esto es igual en todas las autonomías. Hemos dicho que son dos conductos. O sea, yo he apuntado la posibilidad de contemplar en un plan especial de un instrumento técnico de gestión genérico el uso micológico, pero si en tu autonomía, si tienes, digamos, definido ese contenido para un instrumento técnico de gestión de ordenación micológica específico, pues no necesariamente tienes que tener previamente el instrumento forestal, digamos, el genérico del monte, de ordenación del monte, no, absoluto. Pues Antonio, te ha silenciado. Te ha silenciado, José Antonio. No, perdón, nada, que entiendo lo mismo que tú, vamos, que no es necesario, te puede servir de ayuda, pero no es obligatorio, que tú puedes utilizar otra estructura, otro tipo de documentos, incluso más específicos de tu comunidad autónoma, de tu normativa, o bueno, que no es obligatorio, no van estrictamente ligados, vamos. Muy bien, pues ahora sí, parece que no queda ya ninguna pregunta. Le hemos dado una vuelta entera a toda la ordenación de los recursos micológicos. Creo que es algo bastante desconocido en general para muchos profesionales que estamos en este mundo y que, bueno, que este café de hoy se va a quedar en esa biblioteca que tenemos ya de cafés como uno de los de referencia también para este tema. Así que solo me queda que agradeceros a los tres por vuestra participación en este café de hoy, que creo que ha sido muy interesante, la verdad, por lo menos para mí, que era un auténtico desconocedor de esta materia, pues muy esclarecedor. Y nada, invitar al próximo café del día 31, el jueves, que vamos a hablar sobre, bueno, se titula España en el foco internacional, colaboraciones en el ámbito internacional en materia de incendios forestales,
que contaremos con Elena Hernández, que es la jefa de servicio del área de incendios forestales del Ministerio de Transición Ecológica. Así que para aquellos que os interese también el mundo de los incendios y nuestra presencia y las posibilidades que hay en el ámbito internacional, pues os esperamos el próximo jueves. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.